límite que tenemos ahí, vimos que se utiliza para calcular la pendiente de una recta tangente o la velocidad instantánea de un objeto. Entonces, aquí quedamos entonces. Surgen cuando calculamos una razón de cambio de cualquiera de las ciencias o en ingeniería, tal como la velocidad de reacción química o un costo marginal. Ya que esta clase de límite aparece muy a menudo, se da el nombre y notación especial de la derivada de una función f en un número a. Y también esa derivada se puede expresar tanto como esta forma o en este formato también. Esa se le llama la definición alternativa de la derivada. ¿Qué se obtiene haciendo la sustitución? Esa h que está aquí en el denominador se hace igual a x menos a. Entonces luego se sustituye h por x menos a, mírenlo aquí, en el denominador, y aquí en el numerador, usted ahí, entonces, en el numerador se hace también la sustitución por h, y queda 28. Espera. Bien, mucha. Ángel Junior Mojica. Entonces, queda la definición alternativa de la derivada. Entonces, tenemos esas dos formas de calcular la derivada. Aquí se hizo un ejemplo en el día de ayer. Ahí la batería. Cuidado, muchachos, rápido. Entonces, en el día de ayer nosotros hicimos este ejemplito de hallar la derivada de la función en un punto. Calcular f' de 3. Nosotros lo hicimos aplicando este límite. Ese límite que está ahí. Se calculó f de 3 más h menos f de 3. O sea, la a cambió de 3, de a cambió a 3. Y nada, y se aplicó todo el proceso, se desarrollaron los productos notables y al final quedó 4. Si nosotros lo hacemos utilizando el otro límite, nos va a dar el mismo resultado, nos tiene que dar. Si usted lo hace usando el otro límite, nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos decir otro método, otro método, otro método, método sería f' de 3 va a ser igual al límite, según la formulita que nosotros tenemos aquí. Esto quedó mal, aquí allá la derivada por valor pequeño, allá en el punto. Allá la derivada de la función. Entonces, estamos haciéndolo aplicando ese método que está ahí, que dice límite cuando x tiende a 3, el límite cuando x
tiende a 3 en ¿de quién? De f de x. De f de x menos f de 3 entre x menos 3. O sea que esa parte ahí decimos límite cuando x tiende a 3. ¿Quién es f de x? F de x es la función original, que en este caso es x al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x más 5 menos, entonces debemos calcular f de 3. Hay que calcular f de 3 ahí. Entonces para eso, para calcular f de 3, f de 3, vamos a calcularlo aquí, f de 3 consiste en usted sustituir, donde quiera que esté la x por el 3, 3 al cuadrado, menos 2 por 3, a 5. O sea que nosotros tenemos ahí 27, no, eso al cuadrado que va, sería 9 ahí, 9 menos 6 más 5. O sea que estamos hablando 9 menos 6 son 3 y 3 más 5, 8. Entonces ya tenemos el 8 viene aquí, menos 8. Menos 8. ¿Entre quién? Entre x menos 3. Por lo tanto, f' de 3 es igual al límite cuando x tiende a 3. Aquí en el numerador nos está quedando entonces x al cuadrado menos 2x aquí está quedando x cuadrado menos 2x. 5 menos 8 sería menos 3. ¿Entre quién? Entre x menos 3. Ese límite va a dar 0 sobre 0. Usted lo factoriza el numerador y le va a quedar. ¿Qué le va a quedar ahí? Le va a quedar factorizando dos números que multiplicados le den 3. Menos 3 por 1. Menos 3 por 1. O sea que ponemos x menos 3. X menos por menos más 1. ¿Entre quién? Entre x menos 3. Pues entonces ya ahí se cancela este factor. Se cancela con ese factor. Y me va a quedar límite cuando x tiende a 3. ¿De quién? De x más 1. Entonces ya usted sustituye 3 más 1 es igual a 4. Fíjense ahí que nos quedó el mismo resultado que teníamos aquí arriba. Esas son dos formas. Esta generalmente se utiliza cuando usted tiene valor absoluto. Esta forma de calcular la derivada. Entonces, déjame ver aquí. Profesor, permiso, ¿cómo que el mismo resultado? Porque abajo dio 4 y en el otro método de arriba dio 8. No, mira. No entendí eso ahí. Mira, nosotros hicimos ya la derivada utilizando este límite. ¿Qué es el límite que está ahí? Nosotros iniciamos ahí, empezamos, evaluamos f de x más, f de 3 más h, está eso. Menos f de 3, aquí, míralo ahí. Entonces, eso da 0 entre 0, usted desarrolla todos los productos notables, esta parte de aquí dio 8, seguimos trabajando el límite y eso ahí quedaba 6h, h cuadrado, menos 2h partido h. Esto se simplifica, se cancela una h y queda 6 más h menos 2. La h vale 0.
Entonces te quedaría 6 más 0 menos 2 y al final nos dio 4. ¿Tú ves? Que es el 4 que yo tengo aquí. ¿Estamos claros? Esa es la derivada evaluada en 3. La derivada de la función evaluada en 3 nos dio 4 por aquí y por aquí también nos dio 4. Ready ahí. Sí. Eso es así. Entonces aquí ya, en la sesión anterior consideramos la derivada de una función f en un número fijo x igual a a. Ahora, esa a que ustedes están viendo ahí, y esa a, ahora cambiaremos el punto de vista y haremos que el número x igual a varíe. Si en la ecuación, acuérdense que la primera letra del abecedario se utilizan para constante y las últimas letras del abecedario para variable. La A, B y C son constantes y la X, la Y y la Z se utilizan para variable. Entonces ahora queremos que el número A, en vez de ser fijo, que varíe. Entonces cambiamos la A por la X. Y ya ahora nosotros estamos hablando, dado cualquier número X para el cual este límite exista, asignamos a X el número f de x, de modo que consideramos a f' como una nueva función llamada derivada de f y definida por medio de la ecuación número 2. Sabemos que el valor f' en x y f' puede interpretarse. Sabemos que el valor de f' en x f' en x puede interpretarse geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la gráfica f en el punto x, f de x. En ese punto, usted tiene una recta tangente ahí. Eso. Ahí. Ese es el punto x, f de x. X, f de x. Y ahí la derivada va a representar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Aquí yo le hice un ejercicio del libro. Ya en vez de utilizar la fórmula con una A, sino con una X, una variable, con un número que varíe. ¿Ve? Haremos el cambio de que el número x igual a varíe. Entonces ahora está calculando la derivada de forma más general para cualquier número x. Dice aquí que hay que recordar que la variable es h y que la x se considera temporalmente como una constante durante el cálculo del límite. Entonces, se está calculando ahí la derivada de la función x al cubo menos x. Encuentre la derivada. Ilústrela comparando la gráfica de f y f'. Entonces, nada, planteamos el límite. Se plantea el límite. Se calcula f de x más h. Donde quiera que usted tenga la x. Donde quiera que usted tenga x. Usted debe de poner x más h. Miren ahí que quedó x más h a la 3. Y aquí x más h. Eso se sustituye aquí en esta parte. El menos, ese menos, mírenlo aquí. ¿Menos quién? Menos f de x. Y f de x es la función original. X cubo menos x. Hay que poner esos paréntesis. Ese colchete. Ya que ese menos afecta todo lo que está ahí adentro. Entonces, ahí ya usted empieza aquí. Eso va a dar 0 entre 0. Eso da ahí. Profe, yo no entiendo esa parte ahí. ¿Por qué se unieron x más h al cubo menos x menos h? Explícame eso. Esa parte ahí. Eso es aplicando la derivada, el límite. La derivada viene siendo por ahora este límite que está aquí.
Entonces, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x. Ahora bien, ese f de x más h tú tienes que calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Míralo aquí. Primero tú tienes tu función original, que es x al cubo menos x, ¿verdad? Sí. Entonces, esa x ahora cambió por quién? Por x más h. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que esté la x, tú tienes que poner x más h. Ya. Entonces da x más h a la 3 menos x más h. Eso viene siendo este primer sumando ahí. Ok, ya. Luego, al que da 0 sobre 0 aquí, porque ya si usted pone h0, y h0 va a quedar 0 en el denominador, y aquí nos quedaría x al cubo menos x, y quedaría 0 sobre 0 ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te hace? Desarrollar los productos notables. Desarrollando productos notables, en este caso, el cubo de la suma. Que ustedes saben, notables, que va a ser la primera al cubo, más 3 veces el cuadrado de la primera por la segunda, más 3 veces la primera por el cuadrado de la segunda, o sea, esta parte de aquí que se está desarrollando, más la segunda al cubo. Entonces aquí eliminamos el signo de agrupación, que es menos x, y entonces aquí menos h, mírenlo ahí, menos x menos h. Este signo de menos, siempre que ustedes pongan ese menos en esta fórmula y tengan empleada esta fórmula, hay que poner un corchete o paréntesis aquí. Entonces le cambian los signos. Menos por más es menos y menos por menos es más. Queda eso. Se cancela el término cúbico. Se cancela el término lineal. Con ese término lineal. Siempre, todo lo que está a la derecha aquí, después de ese menos, todo se cancela. Todo tiene que cancelarse. Entonces quedan 3x cuadrado h. Míralo ahí. Queda 3xh cuadrado. Míralo ahí. H al cubo, míralo ahí. Esa menos h, míralo ahí. Entre h. Entonces aquí, cuando llegamos aquí, usted saca h factor común. ¿Eh? H factor común queda 3x cuadrado, 3xh, porque sacamos, eran h cuadrado, queda una h adentro y una afuera. Esa h al cubo queda a la 2, porque sacamos una h. Menos h quedaría menos 1. Se cancela esa h con esta h. Entonces queda 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 1. Y eso va a ser igual a... Bueno, ellos sustituyeron. Ustedes ven esta esa h ahí, miren aquí donde yo lo puse, un 0 ahí. Esa h cuadrado, miren el 0 ahí, 0 al cuadrado. Entonces, estos dan 0 y queda el primero y el último. ¿Qué serían? 3x cuadrado menos 1. Ok, entonces hagan eso ustedes ahora. Con esa Miren, cosa hicimos dime, eso lo hicieron ustedes, pero nosotros no. Vamos, uno de los que no lo hicieron, que lo haga ese ejercicio. ¿Eh? Le voy a dar 5 minutos. Quiero ver gente nueva haciendo ese ejercicio. ¿Estamos claros? Vengo ahora.
Hey, volví. ¿Qué han hecho? ¿Están en eso? Claro, profe. F de X más. Dime ahí, F de X más H, dime. Estamos diciendo. Yo se lo estoy diciendo. No, Francis, tú no. Otra gente. El producto de X más H. F de X más H, ¿qué da? Profe, pero yo no terminé. Pero venme diciendo. Por donde yo voy, yo tengo Yo le 4. puedo decir, profesor. ¿Cómo te llamas? Dime, Axel Delgado. dime, Axel. Me dio 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 7x menos 7h más 1. Aguántate, venme por paso. F de X más H, ¿qué hago ahí? F de x más h, ¿verdad? Yo sustituí en x con la función normal 4x 4. más h al cuadrado, Muy bien. entre paréntesis x más h al cuadrado, menos 7 por x más h más 1. Más 1, eso es todo ya. Entonces ya lo otro. Ya tenemos el F de X ahí. Y ya tenemos F de X más H. Vamos a simplificar esto un poco. Entonces ahí tú desarrollaste primero multiplicar, desarrollaste el binomio. La primera al X cuadrado. cuadrado más xh más h cuadrado. H cuadrado. Y aquí suprimiste el signo de agrupación. Menos 7x menos 7h Más 1. más 1. Entonces luego multiplicaste, esto aquí se multiplica. 4, distributiva de la multiplicación aquí, 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado. Esto queda igual, menos 7x menos 7h más 1. Por lo tanto, tenemos que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, f de x más h ya lo tenemos aquí, que todo eso. Ponemos aquí 4x cuadrado más 8xh más 4h al cuadrado menos 7x menos 7h más 1 menos paréntesis f de x, que ya lo tenemos aquí, 4x2 menos 7x más 1 partido h. Cuando usted simplifica eso, límite cuando h tiende a 0. Miren, ese va a cambiar de signo. Ese menos me le cambia el signo a todo eso. Y se me van a anular ese 4x cuadrado que va a salir negativo con este que está positivo. El 7 de x también y el 1. El menos 7x con menos por menos es más 7x. El más 1 con el menos 1 ahí. Siempre todo lo que está a la derecha se anula ahí. Quedando una... 8x, o bueno, 4h al cuadrado, se lo va a poner en ese orden, por cuadrado. no, va 8xh. 8xh más 4h al cuadrado menos 7h entre h. Menos 7h entre h. Entonces ahí, ¿qué hacemos ahora? Sacando la h. Factor común. Factorizando, exacto. Te va a quedar 8x más 4h menos 7 entre h. Se eliminan las 2h. Eso es haciendo la derivada usando la definición. ¿Oyeron? Cuando yo le pongo en el examen, efectúe la derivada usando la definición del límite. Tienen que irse por aquí, con el límite.
Esto es hallar la derivada. Hallar la derivada. Usando la definición. Usando la definición del límite. O sea que aquí quedaría 8x más 4 por 0 menos 7. O sea que da 8x menos 7 la derivada. Ok, entonces seguimos aquí. Déjame ver qué más tengo. Bueno, otras notaciones para la derivada. Eso es que usted puede expresar la derivada como y'. Usted puede expresar la derivada como f' de x o como y' o como y de x, derivada de f en x. Los símbolos d y d de x se llaman operadores. Este símbolo que está aquí, ese símbolo, operadores de derivada, y esa d también aquí, operadores de derivación, porque indican la operación de derivación. Aquí yo le hice un ejemplo. Aquí dice una definición: una función f derivable en x igual a si f' de a existe y es derivable sobre un intervalo abierto a b o a, infinito, menos infinito, a, o de menos infinito a infinito, si es derivable en todo número del intervalo. Entonces aquí nosotros estamos utilizando la otra definición de derivada, definición alternativa de la derivada, y estamos calculando la derivada de la función valor absoluto de x, valor absoluto de x, en x igual a 0. X igual a 0 es lo mismo que viene, es la A. Profesor, ¿usted me podría facilitar la página de... El libro, míralo Sí, ahí. esa página, ¿cuál es? Esa página, mírala ahí está. Somos la 199 del libro de Stewart, y eso está, no está, eso no está ahí en el libro. Yo lo saqué de otro libro, parece que fue. No, regla de la cadena, espérate, te voy a decir ahora. Derivada de la trigonométrica, regla de producto, regla de derivación, míralo ahí donde viene. Ahí estamos. Página 157. Ese del libro, tú sabes, de Stewart, la séptima edición del libro de Stewart. Ya la noté, gracias. 157. Entonces, 157. sí, miren ahí donde está estamos haciendo donde es derivable la función. Yo estoy aquí, empecé, ayer la derivada, yo estoy buscando la derivada de la función en x igual a 0. Si yo busco la derivada en x igual a 0, aplicando este límite que está aquí, sería valor absoluto de x menos 0. ¿Entre quién? Entre x menos 0. Ya el 0 no se marca aquí. Entonces lo que queda es valor absoluto de x entre x. Cuando usted llega aquí a esta parte, el valor absoluto de x tiene esa definición. Esa definición de valor absoluto de x. O sea que esa barra de valor absoluto, usted debe de cambiarla por un signo de más y una con un signo de menos. Ahora, la que tiene el signo de más es para los x, cuando x tiende a 0 por la derecha. Y la que tiene el signo de menos es cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando usted hace esas sustituciones, en este caso queda 1 y en este caso queda menos 1. Y ustedes saben que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, esos límites son diferentes y la función, el límite no existe porque tiende a valores distintos.
Por lo tanto, f de x no es derivable en x igual a 0. Ahora, esa función es derivable para cualquier x que pertenece a lo real, tal que x sea diferente de 0. Si ustedes miran la gráfica, miren aquí la gráfica. Esa es la gráfica de la función valor absoluto de x, esa que está ahí. Esa v invertida. Fíjense que todo lo que van por aquí tienen pendiente negativa. Y todo lo que van por aquí tienen pendiente, no, estos tienen pendiente positiva y estos tienen pendiente negativa. En 0, cuando yo calculo la derivada en 0, por un lado le da 1 positivo, mírenlo ahí. ¿Por qué? Porque todos los puntos, toda esa recta tiene una pendiente que es 1. Y por la izquierda de 0, todos esos puntos tienen una pendiente negativa. Ahora, si yo me coloco aquí y proyecto hacia arriba, y por aquí me coloco hacia arriba también, tengo la misma altura. ¿Cuál va a ser la altura? Aproximadamente 1, dependiendo. A ver. Sí, va a ser la misma, va a dar 1, todo el tiempo va a dar 1. La pendiente va a dar 1, pero el límite va a dar distinto. Pero yo tomo el límite cuando x tiende a ver, tomo el límite cuando x, no, porque es la misma función. Por la derecha va a dar el mismo valor de la derivada y por la izquierda también. Va a dar el mismo valor. Usted va a dividir, si toma el límite cuando x tiende a 3, y entonces arriba va a dar 3, 3 entre 3 va a dar 1. Todo el tiempo va a dar 1. Va a dar 1. Entonces, esa función, en el único punto en que no es derivable, es en el 0, porque los límites cambian. Después, en cualquier otro punto, si yo busco la derivada de esa función en 4, si buscamos la derivada de esa función en 4, ¿qué me quedaría? F' de 4 va a ser igual en 4. ¿Qué va a quedar eso? Límite cuando x tiende a 4, ¿sí? De valor absoluto de x menos 4, menos f de 4. Sí, menos valor absoluto de 4. ¿Entre quién? Entre x menos 4. Ahora yo tomo el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Si yo tomo 4 por la derecha, entonces este valor absoluto se va a cambiar para positivo, más x menos 4 entre x menos 4. ¿Y eso qué está quedando? X menos 4 entre x menos 4. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha y queda 1 positivo. Y ese límite da 1. Ahora, si yo tumbo el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, entonces yo debo de seleccionar 4 por la izquierda. Si ustedes se fijan, va a ser la misma función. Va a ser la misma función. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿y para dónde va? Ahí. Miren, ese es el valor absoluto de x. Es más, el valor absoluto de x, mírenlo ahí. Esa es la función. ¿Qué sucede? Que para los x mayores que 0, ¿cómo se toma? El signo de más. 4 es mayor que 0. Claro que sí, el 4 es mayor que 0. Por lo tanto, yo tengo que volver a seleccionar también lo mismo, más x aquí.
menos 4 entre x menos 4. Por lo tanto, me va a quedar el mismo límite. El límite cuando x tiende a 4, pero por la izquierda va a ser 1. Y queda 1 y es derivable. El límite existe. Existe el límite ahí. Y ahí concluimos que es derivable. En 4. O sea, el único punto que no va a ser derivable esa función es en el 0. Esa función, esa función. Entonces, miren aquí la gráfica. La gráfica de la derivada. ¿Cuál sería la gráfica? Para los mayores que 0. Para los mayores que 0 dio 1. Por eso que usted ve ese 1 así. Y prima igual a 1. Y para los menores que 0, la gráfica está dando menos 1. Menos 1. Ahora, en 0, si usted calcula el límite, ¿cuánto le da? Cuando usted proyecta hacia arriba, por la derecha da 1 y por la izquierda está dando menos 1. Por eso que vemos que no existe. Ahora, de aquí, de 0 en adelante, si yo tomo el 4, que fue el caso que yo hice ahora mismo, 1, 2, 3 y 4. Fíjense que en 4, ¿qué está dando? 1 por la derecha y 1 por la izquierda. Derivada de orden superior. Señores, derivada otra vez. Miren ahí, la tercera derivada. Y aquí la segunda derivada. La derivada de la primera. Por ejemplo, esa la hicimos en el primer ejemplito del día de hoy. O estaba hecha, 3x cuadrado menos 1. Entonces se volvió a derivar. Miren ahí la F segunda. Se volvió a derivar eso ahí. O sea, 3x más 3 paréntesis. X más h al cuadrado. Mírenlo ahí. 3x más h al cuadrado. Menos 1. Menos la función f', en este caso. 3x cuadrado menos 1. Ya eso ahí va a dar 0 entre 0. Usted va a desarrollar todos los productos. O sea, ellos primero aquí desarrollaron la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Después multiplicaron por 3. ¿Por qué aparece el 6? Usted sabe que este binomio, el segundo término es 2 veces la primera por la segunda. 2xh. Entonces, cuando se multiplica por el 3, le va a dar 6xh. Entonces, ya ahí luego lo otro es simplificar. Acuérdense lo que le dije, que todo lo que está a la izquierda se cancela aquí. Ese 3x cuadrado, este se va con el primero, el más 1 con menos. Eso siempre se cancela. Si usted ve que no se le cancelan, hay algún error ahí. Todo lo que está a la izquierda y a la derecha del negativo ahí, se debe de cancelar. Entonces quedó 6xh. ¿Dónde está eso? Bueno, quedó 6xh más 3h cuadrado. Y ustedes saben que hubo un paso ahí. El paso de sacar factor común aquí. Límite cuando h tiende a 0. De h factor común. ¿De quién? De 6x más 3h. Partido h. Y esa h ahí se fue con esa h. Y queda 6x más 3h. Y aquí va más 6x más 3 por 0, ¿no es verdad? Porque la h vale 0. Por lo tanto tenemos 6x. Ok, eso era derivada del superior. Entonces nosotros ahora vamos a entrar a la regla de derivación. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo deja de ser derivable una función? No, eso es parte de derivar. Y lo que hay que entrar es... Ahí hay un ejercicio, ahí miren. Utilice la gráfica que se proporciona. Utilice la gráfica que se proporciona para estimar el valor de cada derivada. F' de menos 3. Aquí yo tengo el origen. A ver eso. Okay.
Este es el origen. Aquí es que está el 0,0. Ese es el 0,0, ¿verdad? Si yo quiero la derivada en menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. En menos 3, la derivada, en ese puntico, Ácido. utiliza la gráfica que se proporciona para estimar el valor de cada derivada. Luego dibuje f'. Ahí yo diría entonces que f de menos 3 está dando negativo 1.98. Negativo 1. Óyeme. Ya. Está dando negativo menos 1, menos 2. No llega a 2, menos 1.98. Si yo voy a calcular f' de menos 2, f' de menos 2 ahí. F' de menos 2. Daría menos 2. Eso da 0 ahí. F' de menos 2. Si esta es la gráfica. Luego dibuje f'. Luego dibuje f'. F' de 2. Utilice la gráfica de evolución para estimar el valor de cada derivada. Luego dibuje f'. F' de 2 ahí. Tiene que darle. ¿Cómo le va a dar eso? Una recta horizontal le queda ahí. Ahí da una recta totalmente horizontal. F' de 0 da 0. Da 0 ahí. F' de 0 da 0. F' de 1. ¡Ey! Esta es la 2.8. 162 de la 2.8. De la 2.8. Vamos aquí a una cosa. Ta. 0. Que yo le dije que daba ahí. 0. ¿Qué fue lo que mandó este? 0. 2. Y que hay que hacer la estimación. Menos 0.2. Y que hay que ir haciendo la estimación. No sé, en menos 2. En menos 2. Que está aquí, menos 2. Da este punto. Y en ese punto se define una tangente horizontal. Y si la tangente horizontal, la pendiente es 0. Por eso queda 0 aquí. ¿Y saben dónde va la 0? Aquí en este puntito. ¿Ve? Ahí. Ahí va la 0 porque se va a definir una tangente totalmente horizontal ahí. Entonces en 2 da 0. En 2 da 0. En 3 menos 3
Está un poquito inclinado ahí, por eso es que está dando ese menos 0.2. Menos 0.2. En menos 1, en menos 1, ya está dando ahí positivo. En menos 1 está dando. En menos 1 daba 1, ¿no era? Y en 0. Nada. Bueno. Ay, menos 1 da 1. Menos 1 da 1. Hay que tener una regla ahí. Menos 1 da 1. Porque la pendiente está, y es positiva, va ascendiendo a la derecha. En 3 vuelve a dar negativa. Menos 0.2. Porque viene bajando entre 1, 2 y 3. En 3 la recta va hacia abajo aquí. O sea, hay que tener una reglita. Una regla. ¿Tú no tienes regla ahí? Regla. Firmar. Bueno, esa parte no veo regla. Rellenar, firmar. Censurar, organizar, archivo, editar. Rellenar, más herramientas. Y eso de más herramientas. Medir. Y esto ahí. De medir. Medir. Geoespacial, medir datos. Herramienta de medir. Tipo de ajuste. Tipo de medida. Guay. Yo quiero ahí. Ajá. Oye. Ay, mamá. Eso. Suéltalo. Y miren, entonces, esa parte hay que tener una reglita para ustedes hacerlo eso. Calcular la pendiente ahí. Acuérdense que la derivada de la pendiente. Ustedes tendrían que en los puntos trazar especie de un pequeño triángulo. Eso es lo que hay que hacer. Trazar especie de un pequeño triángulo. Un pequeño triángulo. Sí. Por ejemplo, ahí en uno me da este puntico ahí. Una recta horizontal ahí. Que esa recta horizontal usted tendría que desplazar. Ahí, pendejo. Esa recta viene por aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Una unidad hacia arriba y una a la derecha. ¿Ustedes están viendo? Una unidad hacia arriba y una unidad a la derecha, la pendiente de la tangente, que viene siendo la derivada en 1, va a ser la elevación que 1 entre el desplazamiento que 1 va a dar ¿cuánto? Da 1. Por eso es que en f de 1 está dando 1 o 2. ¿Qué ve? En f de 1 está dando 2.
que hay que tener una regla. Estoy dando 2. La C da 1 y la D da 2. La C da 1 y la D da 2. Esta da 2. ¿Por qué esa da 2? En 0, porque en 0 tiene la mayor inclinación. En 0 tiene la mayor inclinación. ¿Por qué tiene la mayor inclinación? Porque si usted une ese punto con ese punto, la tangente viene por ahí. Viene por ahí. Tiene un desplazamiento a la derecha. Tiene un desplazamiento a la derecha de 1 en elevación de 1. Pero que esa parte ahí es un lío si no se tiene una regla. Si no se tiene una regla. Si usted no tiene una reglilla, pasa trabajo ahí. A menos que usted haga así y lo copie en su pizarra. Venga aquí, control V. Y entonces aquí en forma, por ejemplo, ahí se puede ver que en 0, si usted visualiza f' de 0, f' de 0 va a ser desplazamiento a la derecha 1 y elevación 2, por eso es que está dando 2 ahí. Por ejemplo, ellos marcaron f' de menos 1, f' de menos 1, usted se calcula, se coloque menos 1 está aquí, por lo tanto me queda una tangente aquí. Y cuando yo grafique una recta tangente a ese punto, una recta tangente a ese punto, una recta tangente en ese punto quedaría ahí. Entonces, si usted hace a partir de ahí el triángulo rectángulo que se define, ese triangulito rectángulo que se están viendo ahí, tiene uno a la derecha y uno hacia arriba. ¿Ven? Uno a la derecha y uno hacia arriba. Acuérdense que la pendiente, que esto es la pendiente de la tangente evaluada en x igual a menos 1, y ustedes saben que eso es, se lo voy a poner en inglés, es rise over room, o sea que la elevación es 1 y la pendiente es 1, eso da 1. Así es que hay que hacer eso. Pero nada, vamos a seguir con reglas de derivación. Vamos a seguir con esto, reglas de derivación. Miren, la primera regla es la regla de la constante. Regla de la constante. Esa que la derivada con respecto de x de una constante k, eso es igual a 0. Siendo k perteneciente a los reales o k perteneciente a los números complejos. ¿Okay? Por ejemplo, si usted tiene y igual a 5, la derivada con respecto de x es igual a 0. Ejemplo 1. Ejemplo A.
Si usted tiene tirarte la nota de Melvin. eso está resuelto. Miren, usted tiene por ejemplo, si yo le pongo un complejo f de x igual a 5 menos 6i, la derivada f' de x 0, ¿estamos claros? Si yo le pongo g de x igual a pi elevado a la e al cuadrado del coseno de pi, todo eso que está ahí es un número, no hay variable ahí, por lo tanto g' es igual a 0. ¿Estamos claros? Esa es la regla número 1, la regla de la constante. La regla número 2, vamos a ver el libro de Stewart, cálculo de una variable. La segunda regla, la de múltiplo constante, la de la potencia. Vamos a ver. Derivada de una constante. Esa es la primera que yo tengo. Derivada de funciones polinomiales y exponenciales. Esa es la primera regla, derivada de una constante, que es 0. La derivada de la función potencia. Función potencia. La derivada con respecto a x de x vale 1. ¿Por qué? Porque la pendiente da 1 todo el tiempo ahí. La pendiente da 1. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de x a la 3, 3x2. Fíjense, lo que está haciendo es bajando el exponente. Baja el 2 y al 2 le quitan 1. Aquí baja el 3 y al 3 le quitan 1 y queda 2. ¿Están ahí? Déjame ver. ¿Cuántos se fueron? Ay, vamos a ver, aquí están todos ahí. 26, se me fueron 2. Voy a pasar la lista ahí. Tú a ver, sigan ahí. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? En resumen, regla de la potencia. Este es el resumen, regla de la potencia. La vamos a poner en la número 2. Control C. La número 2. Vamos a ponerle número 2. Control V. Esa reglilla que está ahí, a eso le vamos a llamar la regla de la potencia. O sea que en esa, por ejemplo, si yo le pongo a ustedes y igual a una fácil, x a la 5, la derivada de y de x, que es lo mismo que y', va a ser igual a ¿quién? A 5x a la 4. Bajan el 5 y al 5 le quitan 1, queda 4. Ese es el ejemplo A. Vamos con el ejemplo B. Supóngase que yo le pongo a ustedes y igual a 4, no, 1 sobre la raíz cuadrada de x2, x3. Entonces, en este caso, ¿qué usted hace? Eso hay que reescribirlo. Eso usted lo va a expresar como reescribir primero. Reescribir. ¿Cómo te reescribe eso? Te dice y es igual a 1 sobre x a la 3 dividido 2. Se sigue reescribiendo eso. Ese x a la 3 medio sube arriba negativo. X a la menos 3 medio. Ahora sí ya podemos aplicar la regla de la potencia. Y decimos derivando. Hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Aunque aquí dice si es un entero positivo. Ya este no es un entero, pero aplica también. Y' va a ser igual. ¿Te ve el 5 que bajó aquí? Aquí baja menos 3 medio. Menos 3 sobre 2 de x a la menos 3 medio menos 1. Entonces aquí yo dije, ese 4 viene de 5 menos 1, 4. Entonces ya lo que hay que simplificar sería menos 3 medio
de x. Menos 3 medio menos 1, eso sería 2 por 1 son 2, menos 2 menos 3 da menos 5. Menos 5 medio ahí. Menos 5 medio, ya luego eso como tiene exponente negativo, pasa al denominador. Arriba queda menos 3, en el denominador queda el 2, y esa x baja al denominador como 5 medio ahí. 5 medio positivo. Y si queremos podemos ponerla como menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de x a la 5. Ahí quedaría eso. Esa es esa derivada, regla de la potencia. Profe, ¿dónde medio? ¿De dónde sale? 5 medio. El 5 medio. El 5 medio sale de tú decir menos 3 medio menos 1 primero. Esta parte de aquí. Aplicándola aquí la derivada, el exponente se le resta 1, ¿verdad? Entonces tú dices menos 3 medio menos 1, eso es igual, tú partes por 1 aquí, entonces 2 por 1 son 2, menos 3, menos 2, igual a menos 5 medio. Y como tiene exponente negativo, lo pasamos al denominador con exponente positivo. Y aquí lo volví un radical. Ese 2 viene aquí, que no se marca. No se marca eso. Entonces esa es la regla de la potencia, la número 2. Tienen ejemplo. Vemos aquí demostración. Ahí tienen un par de ejemplitos. Miren eso. Esa. Si van a derivar esa o demostrar esa. Control V ahí. Control V. Control V. Esa que está ahí. Para usted demostrar eso, usted dice, bueno, Y es igual. Y es igual a 1 sobre X. Entonces esa, para usted hacerla por regla de la potencia, ¿qué usted dice? Bueno, hay que reescribir esto. Y digo, eso es X a la menos 1. O sea, aquí hay un 1 que no se marca. Debe ser uno que está ahí. No se marca. Sube arriba la negativa. Ahora sí ya yo puedo aplicar esta regla. Para yo aplicar esta regla tiene que estar en el numerador, la variable. Entonces aplicamos la ley del exponente. Lo que está la potencia con exponente positivo en el denominador sube con exponente negativo al numerador. Entonces ya derivamos x, que es lo mismo que y', va a ser igual. ¿El exponente cuál es? Menos 1. Bajo el menos 1 aquí, pongo x menos 1 menos 1, y eso da menos 1, x a la menos 2. ¿No ven? Menos 1 menos 1 menos 2. Entonces ya eso yo lo expreso, el menos 1 se queda arriba. Ahora el exponente negativo al denominador. ¿Ustedes ven? Y ya ahí me quedó esa parte ahí. Luego, cuando ustedes tengan integrales, la integral de 1 sobre x al cuadrado por dx. Esa integral va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre x más c. Tenemos la función, cuando yo la derivo da eso, y cuando yo la integro da la función original. Eso es, de eso es que tratan las integrales. De eso es que tratan las integrales. Yo derivo, y si integro la derivada me da mi función original. Pero eso se verá más adelante. Es un ejemplito de regla de la potencia. La otra regla que sigue es la regla de múltiplo constante. Bueno, regla de la potencia, versión general. Versión general es que en vez de ser un entero, puede ser cualquier número real.
Esta es la regla de la potencia. Vamos a ponérsela ahí, número 3. 3. De la 2 ahí. Control V. ¿Para dónde te fuiste? Aquí. Regla de la potencia. Regla de la potencia, versión general. Los ejemplos que aplican son ese, un ejemplo, y el ejemplo B. Ejemplos anteriores. Ejemplos B y C. Eso es, ejemplos B y C. Este es el B, A, B y el C. Ahí tienen los ejemplos. Entonces, nueva derivada a partir de anteriores. La regla del múltiplo constante. Número 4 aquí. La regla del múltiplo constante es que esa constante C, usted no la deriva, nada más deriva la función de X. Por ejemplo, miren qué ejemplo. Encontrar la derivada de E a la 5 por pi por la raíz cuadrada de 2 del coseno de pi sobre 2 arco tangente de coseno de pi sobre 2 de qué, paréntesis 5 menos 3 al cuadrado, ¿no? Por x a la 5, por ejemplo. Ahí. Ustedes le ponen esa derivada. Entonces, miren, todo eso que está ahí es una constante. Usted hace esto, saca la constante fuera y nada más deriva esto. O sea que en esa parte va a decir y' va a ser igual, copia todo es igual. E a la 5, pi, raíz de 2, coseno de pi medio. El coseno de pi medio da 0. El coseno de pi medio da 0, no. Calcúlame coseno de 90 ahí. Voy a poner pi cuarto mejor. Coseno de 90, güey, pero ven acá. Da 0, profesor. Medio 0. Yo voy a poner coseno de 45. Coseno de 45 va a dar 1 sobre raíz de 2. Entonces puse pi sobre 4. Aquí paréntesis. Sigo aquí, paréntesis. Ya ustedes saben que son una 6. Paréntesis. 5 menos 3 al cuadrado. Y entonces esto aquí sería 5x4. Ustedes ven, ahí no hay que ponerse a inventar mucho con todo eso es número. Usted lo baja igualito. X a la 5, 5x4. Esa es la regla del múltiplo constante. O sea que ahí usted no debe de aplicar de que regla del producto, que después vamos a ver más adelante. No. La constante se copia igual y lo otro se deriva la variable, la función de X que se deriva.
Déjame ver qué más. Aquí. Esa es la regla, ahí está la demostración. Todas esas demostraciones, las demostraciones de esa regla es utilizando el límite. Miren el mismo límite. Y al final, ¿qué llegan? CF' de X. Miren su ejemplo ahí. Al 3 no se le pone la mano. Miren ahí el 3. X4 es 4X3 y luego. Vamos a poner su ejemplo aquí. Control V. Ahí. Entonces, fíjense ahí esos ejemplos. Ejemplo. ¿Qué ejemplo ustedes tienen ahí? Miren, el 3 se copia igual. Y se deriva X4, que todo el mundo sabe que es 4X3. Baja al 4 y al 4 se le quita 1, queda 3. Y luego 3 por 4, 12. Luego ya de que usted quiera más agilidad, el ejercicio C, usted va a decir, bueno, si yo tengo la derivada de 5X4, ya usted va a querer más agilidad y te va a decir, bueno, la derivada es 4 por 5, son 20, X a la 3. ¿Está bien? Ya, fíjense ahí, yo puedo decir 4 por 3, 12. Me voy aquí. Eso es así. Esa es la regla del múltiplo constante. Ahora viene la regla de la suma. Miren ahí la regla de la suma y la diferencia. Regla de la suma y la regla de la diferencia. Bla, 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 bla. Regla de la suma. A ese le vamos a llamar número 5. 5. Control V. Ahí está la regla de la suma. La regla de la suma. Ejemplito. El ejemplo A de la regla de la suma. Usted tiene Y igual a 5X2 menos 7X más pi más E a la 6. Entonces la derivada, bueno, la derivada con respecto de X va a ser, bueno, ya estoy poniendo la de la recta también. Derivar todo eso, o sea que usted va a decir 2 por 5, 10X, menos esa X, la derivada de X, yo no se la puse ahorita, pero la derivada de X es igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 que no se marca. Baja el 1, a esa X se le va a restar el exponente. 1 menos 1, ¿qué va a dar? Da 0. Da 0 ahí. Da 0. Entonces, queda 7. Simplemente queda 7. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Resultado, 10x menos 7. Regla de la suma y diferencia de una vez mismo. La regla de la diferencia. Con un signo de menos. Todo lo mismo ahí. Eso para acá, ahí. Ahí tenemos aquí control. Ahorita vamos a poner la 6. Control V. Bueno, el ejemplo anterior. Ejemplo anterior. ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Qué sigue ahora? ¿Saben qué sigue ahora? Miren ahí donde aplicaron la derivada todo ahí. Miren. X a la 8. 8x7. 12x a la 5. 5 por 12. 60x4. Menos 4x4. 4 por 4. 16. Y al 4 se le quitó 1 y quedó 3. 10x3 sería 3 por 10. 30. 30x2. Menos 6. La derivada de 5 es 0. Esa es ese es un ejemplito de la regla de la diferencia. Regla de la diferencia. Control C. Control C. V.
Y ahí tienen eso, el 6. Fíjense ahí la de la constante 0, la derivada de x, 1. Quedaría 1 por 6. 3 por 10, 30x. O sea que ya este paso después, cuando ustedes quieran más agilidad, ya este paso ustedes lo hacen más, saltan aquí. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? A ver. Las funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Son dos. Esa es una. Y la otra. Y la otra. Las funciones e a la x. Funciones exponenciales. Falta otra ahí. El número es. Por eso el exponencial natural. Exponencial natural. Las que siguen son las reglas del producto. Regla del producto y la regla del cociente. Product pool. Miren ahí la regla del producto. Este sería el número 7 de nosotros. 7. Control V. Regla del producto. Que también se puede aplicar para 3 funciones. Si usted tiene la derivada con respecto de x, de f, por g, por h, pues eso va a ser igual a la primera, la segunda por la derivada de la tercera, más la primera y la tercera por la derivada de la segunda, más la segunda, la tercera por la derivada de la primera. Ahí, cualquiera de esas dos pueden aplicar. Esto es para cuando hay un producto de 2 y aquí un producto de 3. Entonces, por ejemplo, a ver qué ejemplo te tienen aquí. Ahí tienen la demostración de eso. ¿Cómo surge la demostración? Antes de enunciar la regla del producto, vea cómo podría descubrirla. Empecemos suponiendo que u y v son funciones positivas derivables. Entonces puede interpretarse el producto de v como el área de un rectángulo. Si x cambia una cantidad delta x, entonces los cambios correspondientes a un y v son delta de u y delta de v. El nuevo valor del producto, u más delta de u y v más delta de v, puede interpretarse como el área del rectángulo grande de la figura 1, siempre que delta de u y delta de v sean positivos. El cambio en el área del rectángulo claro. Esto viene siendo como f. Ese viene siendo el f de delta de u más delta de v, v más delta de v, menos u por v. Se multiplica todo eso, la suma de las tres áreas sombreadas. U por delta de u, bueno,
U por delta de V, mírala allá arriba. V delta de U, V delta de V, el azulito claro, y este triangulito que está aquí. Si dividimos entre delta de X, todo. Ahora si tomamos límite cuando delta de X tiende a 0. Y recordando la notación de Leibniz, delta de Y entre delta de X igual a de Y de X, en este caso delta de U entre delta de X. Esto sería la derivada con respecto de X de UV. Igual al límite, y eso viene siendo delta de V entre delta de X es de B de X, y delta de U entre delta de X es de U de X. Y ya ahí me quedó la regla que sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda que es la V por la derivada de la primera. Eso es. Entonces, miren, ejemplo, supongamos que usted tiene este producto y igual a x cubo menos 7x multiplicado por e a la x. E a la x es la función exponencial natural. Función exponencial natural. Y igual a e a la x, cuya derivada, la derivada de e a la x es ella misma. Eso ahí. Entonces aquí yo tengo un producto. Aquí se está planteando un producto de una algebraica por una exponencial. Esta es una algebraica, una función algebraica. Función algebraica, algebraica. Y esta es una función exponencial. Exponencial. O sea que usted tiene un producto. La derivada con respecto de x, de esa expresión de x al cubo menos 7x por e a la x, pues entonces eso va a ser igual esa derivada ahí. Esto va a ser igual. La primera, x al cubo menos 7x. La primera por la derivada de la segunda, e a la x. Más la segunda por la derivada con respecto de x. De la primera, que es x al cubo menos 7x. Entonces ahí te va a decir, esa la baja igualito. X al cubo menos 7x. Por la derivada de a la x, que es ella misma. Más e a la x
más, eso quedó muy abajo, más e a la x. ¿Cuál es la derivada de eso ahí? De x al cubo menos 7x. 2x elevado a la 2. 3x elevado a la 2. Ajá, sí, 3x elevado a la 2 menos ¿Es por qué habló ahí? Axel, Felipe. Felipe. Sí. ¿Felipe qué? Era 32. Erasme, ok. 3x a la 2 menos 7. Ya ahí te lo puedes ahí o sacar un factor común. Se puede ahí. Lo puedes ahí. O un factor común. Y decir que la derivada y' va a ser e a la x, factor común, de x al cubo menos 7x más 3x al cuadrado menos 7. Y si quiere, puede organizarlo en forma descendente. X a la 3 más 3x2 menos 7x menos 7. Puede darlo ahí. Entonces, eso es regla del producto. Hay muchos ejemplos ahí. Déjame ver. Será en el libro. ¿Qué tenemos aquí en el libro? Derive las siguientes funciones. Bárbaro. Mira qué derivadita. X al cubo más 2x. 7. Te ponga a hacer eso ahí. Derive cada una de las siguientes funciones. Mira eso. Jesús. Y esa derivada. No, pues eso con respecto a x que se va a derivar. Señores. Control V. Ejemplo. Mira este. El ejemplo B. Ustedes lo hacen ese. Lo hagan ustedes ahí. Lo voy a poner más chulo ahora. Y a la menos 2 menos 3 y a la menos 4 por y más 5y a la 3. Ahí. Entonces te voy a decir f' de y. F', va a ser igual. La primera, y a la menos 2. Menos 3, y a la menos 4. Por la derivada con respecto de... Por la derivada. Déjame ver, aquí la variable era x. Y yo derivé con respecto a x. Aquí con respecto a y hay que ponerlo. Vamos a ver en el libro una cosa. Las variables están en y. Es con respecto de y. No hicieron ni uno de ellos aquí. Guay. A todos le pusieron x. Ah, bueno, miren ese. ¿Cuál es la variable ahí? La variable es t. ¿Están viendo? T y t ahí. Por lo tanto, derivan con respecto a t.
con respecto a t. ¿Están viendo? A ver si aparece otro ejemplito. Con eso ustedes seguían. Ya ustedes saben ahí que con respecto de t, que hay que poner eso ahí. La variable aquí era la t, se deriva con respecto a t. Regla del cociente, están todas con respecto de x. Ya. Entonces, en esta, la 11, en esa 11 usted me va a derivar con respecto a la variable, que en este caso es la y. Respecto de y, ¿de quién? De y más 5y cubo. Más la segunda, que es y más 5y al cubo, por la derivada con respecto de y de la primera, de y a la menos 2, menos 3y a la menos 4. Entonces nosotros vamos a decir, esto va igualito. Y a la menos 2, menos 3y a la menos 4. Esa derivada que da, vamos a ver. Vamos a ver si tú estás en esto, me dejaron solo ahí. ¿Cuánto da esa derivada? Güey, Yo, profe. dime, Felipe, dime. 0 más ¿Cuánto? 15. 0, ¿no? No, es una variable. Ah, bueno, se queda en Y. 1. Ah, ok, 1, sí, sí, 1. Y da ahí 15 y 2. Está duro. 15y2. Otro más. Seguimos más. 1. Es que 1. Ahí hay que poner igual eso. Menos Y 2, aquí, menos 2y3, menos 3, menos 2, y, menos 3, menos 3 no es la, porque se le va a restar 1. Entonces, menos 2 menos 1 da menos 3. Y aquí, 12 positivo, y menos 3, menos 5, perdón. 4y menos 5. Lo pueden dejar ahí. O, o No será todo lo que tienen exponente negativo. No es 12, queda ahí, profesor. 12. 12 aquí no es la. Ajá, por 3, 12. Y aquí, ok, entonces lo pueden dejar ahí. O expresar eso con exponente positivo. Y sería 1 sobre y2 menos 3 arriba y y4 abajo. 1 más 15y2 más y más 5y3 Menos 2, y a la 3, más 12, y a la 5. Entre y a la 5. ahí lo pueden dejar ahí. El que ese es un ejercicio de producto. O sea que ahí ustedes tienen, déjame ver, aquí tienen con z. F de z, esa sería f' de z. Y aquí con u, con v. Hagan eso ustedes ahí. Déjame ver ese. Se pongan a hacer ese ahí. Eso ustedes lo pueden hacer. Vamos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Quiero verlo trabajando. Mándenme su ejercicio. Esa gente que sacaron de 12 para allá, quiero ver su ejercicio hecho ahí. Vamos a hacer esa regla del producto. Ese es el ejercicio C de nosotros. Me voy a beber un vaso de agua. ¿Oyeron? Cuidado que se me mueva trabajando. Tengo ahora.